El texto para esta mañana es Filipenses 3, versículos del 1 al 11. Por favor, acompáñenme allí. Ya estamos en la mitad de la carta. Filipenses tiene 4 capítulos. Y el texto lee de esta forma. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas, y para ustedes es mejor. Tengan cuidado de los perros, cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimó todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llegó a la resurrección de entre los muertos. Este es un pasaje denso con muchas doctrinas importantes en las que vemos 7 puntos principales. Pablo nos da el mandamiento de regocijarnos en el Señor y de recordar las promesas de Dios. Nos da una advertencia en contra de cualquier doctrina contraria al Evangelio. Describe qué hace la iglesia como el pueblo de Dios. Y también nos narra su testimonio antes de Cristo. ¿Quién era Pablo antes de encontrarse a Cristo en el camino a Damasco? También nos da su testimonio después de Cristo. ¿Cómo las prioridades de Pablo cambiaron después de que él conoció al Señor? ¿Qué estimaba él como valioso después de conocer a Jesús? ¿Cuál es el propósito de la justificación o de ser declarado justo delante de Dios? ¿Y cuál es la promesa de la glorificación, de estar con el Señor en su presencia? Entonces, viendo el texto, Pablo comienza diciendo, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. Por lo demás, es una frase que se usa 2 veces en esta carta. Pablo la utiliza también en el versículo 8 del capítulo 4, donde él dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Entonces él está señalando que este es el fin de la carta. Todo lo que él ha dicho está apuntando hacia el fin de la carta de los Filipenses. Él se refiere a los filipenses como hermanos, lo que muestra el afecto que Pablo tiene por los filipenses. Y les da un mandamiento que es gozarse en el Señor. Lo cual es importante y fundamental para nuestra vida como cristianos. Nosotros se nos manda, se nos dice que tenemos que gozarnos en el Señor. No gozarnos en nuestras circunstancias, puede que pasemos situaciones alegres o situaciones difíciles, pero siempre en el Señor podemos estar gozosos, ¿verdad? Por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por su infinito amor. Y lo vemos también en Filipenses 4:4, donde Pablo dice, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. También el Señor nos dice en el Salmo 37:4, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Entonces, ¿cómo es una manera en que podemos cumplir la voluntad de Dios? Siempre gozándonos en el Señor. Pablo es un ejemplo perfecto de cómo él se podía gozar en el Señor aún cuando él estaba en la prisión, aun cuando sus circunstancias no eran las mejores, ¿verdad?
Estaba en la cárcel por ningún crimen, sino por decir la verdad. Aún en eso, él podía regocijarse. ¿Qué situaciones pueden haber en nuestras vidas? ¿Y cómo podemos mirar a esas circunstancias? ¿Cómo podemos mirar hacia lo que nos pasa, verdad? Podemos mirarlo con una actitud de siempre recordar el amor de Cristo por nosotros, que su gracia nos es suficiente y que Él está con nosotros en todas circunstancias y que podemos gozarnos en Él. Pablo también le dice a ellos que no le molesta escribirle las mismas cosas y para ellos es mejor. Lo que nos muestra la importancia de recordar, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos tendemos a ser olvidadizos, pero Pablo les quiere recordar lo que ya les ha dicho. Santiago 1, versículos 22 al 25 nos advierten de lo importante que es no solamente escuchar o entender la palabra de Dios, sino también practicarla, recordarla, ¿verdad? Esos versículos dicen, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero cuando se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Entonces es importante a diario recordar las promesas de Dios para ponerlas en práctica. También el recordar es algo que Dios siempre le pedía a su pueblo Israel. Le pedía que recordaran en el Antiguo Testamento las promesas que les dio, cómo los sacó de Egipto, ¿verdad? Y para que también les enseñaran estos mandamientos a sus hijos. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, donde vemos el gran mandamiento, ¿verdad? Dios dice a través de Moisés, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces aquí vemos la importancia de recordar, ¿verdad? En los versículos que siguen vemos que Pablo utiliza, el versículo 2, Pablo utiliza unas palabras muy fuertes para referirse a un grupo de personas que en ese tiempo eran los judaizantes. Él los describe como perros, como malos obreros y como los que mutilan el cuerpo. Son palabras que a mí no me gustaría que me llamaran así de ninguna forma. Y los perros en ese tiempo no eran como nuestro querido Oreo, o como un perrito labrador muy bonito. No, eran considerados animales de rapiña. Eran animales que eran considerados que mordían la carne de la gente y que se la arrancaban. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había una mujer que se llamaba Jezabel, que no era muy buena, era la esposa de un rey malo de Israel, Ahaz, y se dice que a ella la tumbaron por la ventana de su casa, así murió, y los perros se comieron su carne. Entonces tiene una connotación negativa. Y estas personas que también son malos obreros son aquellos que confían en la carne o confían en sus obras para su salvación, para estar bien delante de Dios. Y aquellos que mutilan en cuerpo son los que confiaban en la circuncisión como algo que los hacía aceptos delante de Dios. Pablo introduce un contraste en el versículo 3 cuando él dice que nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en el Espíritu y los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Entonces él está diciendo que hay un contraste entre estas personas que confían en la carne
y los que no confían en la carne, que ponen su confianza en Dios, que se glorian en Cristo Jesús y que sirven a Dios en el Espíritu, que son el pueblo de Dios, la iglesia. Quisiera antes leerles de Hechos 15 para que tengamos un poco más de contexto acerca de quién era este grupo de judaizantes o a las personas a los que los filipenses le advierten. Él quiere protegerlos de ellos. Hechos capítulo 15 dice así, desde el versículo 1. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo que ellos. Entonces, este grupo de personas, o los perros, los que mutilan el cuerpo, y los malos obreros, eran aquellos que decían que para ser salvos los nuevos creyentes tenían que circuncidarse. Y esto para Pablo era repugnante, porque era colocar un obstáculo para que alguien viniera a la fe. Era, de cierta forma, dejar de lado el nuevo pacto que Dios dio para que pudiéramos ser justificados por medio de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, Pablo habla de esta forma tan fuerte en contra de ellos. Pablo continúa diciendo entonces quién es el verdadero pueblo de Dios, quién es en realidad una persona que es aceptada por Dios, y es la iglesia. Él dice que nosotros somos la circuncisión, aquellos que servimos a Dios en el Espíritu. Entonces son aquellas personas que tienen un corazón nuevo, de quien Dios ha quitado el corazón de piedra y ha dado un corazón de carne. Una persona que puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿verdad? Como lo dijo el Señor Jesús. Y los que nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué será gloriarse en Cristo Jesús? Si vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 1. Desde el versículo 22 hasta el 31. Permítanme leer, por favor. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte.
También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios nos ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe en el Señor. Por lo tanto, que nos gloriemos en Cristo Jesús quiere decir que nuestra confianza está puesta en el Señor. Y nuestra confianza no está puesta en la carne, es decir, que no está puesta en nada que está por fuera de Cristo. Nosotros confiamos únicamente en la obra consumada de Cristo en la cruz, como lo han mostrado claramente Franklin y Natalie. Ellos han confiado únicamente en que Jesús murió por sus pecados y resucitó. De la misma forma, nosotros somos justificados por la fe, únicamente en Cristo. Ahora vamos a ver una persona con un currículo muy ilustre en la carne, una persona que no tiene igual. Pablo antes de Cristo, en la carne, ¿verdad? Vamos a ver sus credenciales, su currículo, su resumen, la lista de las cosas de las que él, en las que se gloriaba en la carne. Ninguno de nosotros creo que le pueda llegar ahí en la carne. Él dice en el versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, en las cosas que no están en Cristo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Quería añadir eso para que entendamos que todo es pérdida para Pablo. Todo de lo que él va a hablar es como pérdida. Pero ¿de qué se gloriaba Pablo antes en la carne? Antes de que conociera a Cristo. Y para que recordemos, Pablo antes de conocer a Cristo era un fariseo. Era un hombre que era celoso por la ley de los judíos. Era un hombre que perseguía a los cristianos. Era un hombre que fue a Jerusalén a pedir órdenes del sumo sacerdote para arrestar a cualquiera que confesara a Cristo como Señor. Porque él pensaba que la iglesia quería desechar la ley, pero no estaba en lo correcto. En el camino a Damasco, cuando él estaba yendo a poner presos a los cristianos, Cristo se apareció delante de él y le dijo: Saulo, Saulo, porque su nombre antes era Saulo, ¿por qué me persigues? Y la luz tan resplandeciente lo cegó. Y le preguntó: ¿quién eres? Y le dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Después de eso, él fue bautizado y recobró su vista 3 días después. Por ese gran amor que Cristo le mostró de salvarlo, de perdonarle sus pecados y de mostrarle que Cristo es el Dios al que él buscaba adorar, Cristo lo salvó y cambió su corazón. Pero antes de eso, veamos quién era Pablo y en qué él se gloriaba. Y de pronto nos ayuda a pensar, ¿hay algo en lo que nosotros nos gloriemos? ¿Hay algo que nosotros contemos como ganancia en la carne? De pronto como una autoexaminación. Pablo decía que él fue circuncidado al 8º día. En el libro de Levítico 2:3, Dios mandaba que al 8º día se circuncidaría a cada niño. Y él decía que era del linaje de Israel. Su descendencia étnica le exponía al antiguo pacto. En Romanos 9, versículos 4 y 5, habla de qué es ese legado judío. Decía que era de los judíos, es la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los patriarcas, y desde el punto de vista humano, de donde viene el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, y bendito sea por siempre. Él era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín estaba cerca de la tribu de Judá y estaba cerca de Jerusalén. Entonces podía significar cierto elitismo o cierto privilegio.
También la tribu de Benjamín junto con la tribu de Judá fueron las dos únicas tribus que se mantuvieron como el reino del sur cuando el reino de Israel se dividió en dos, bajo el reinado de Roboán, el nieto del rey David. Pablo era un hebreo de hebreos, lo que probablemente significaba que él solo tenía hebreos en su familia y también que hablaba el idioma arameo. Nosotros sabemos que él nació en Tarso de Cilicia, pero aún así él hablaba muy bien el idioma arameo, que era el idioma nacional en Israel en su día. En cuanto a la ley, era un fariseo, era una persona que era muy celosa de la ley, era la secta más rigurosa en cuanto a la ley en su tiempo en Israel. Y era un perseguidor de la iglesia, como ya decíamos, era una persona que ponía presos a los cristianos y los llevaba a la cárcel. Los aprendía y los llevaba a la cárcel. Y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, era irreprensible. Nosotros sabemos que los fariseos también desarrollaron su propio sistema de leyes encima de la ley de Moisés. Y Pablo observaba esas leyes perfectamente, pero era algo que Jesús no aprobaba. Por ejemplo, Jesús en Mateo 23 dijo, permítanme leer. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Entonces el problema con estas leyes adicionales es que oscurecían el significado verdadero de la ley. Muchas veces se hacían rituales o cosas más exteriores que lo interior, que era lo más importante, mostrar misericordia y amor al prójimo. Pero en el versículo 7 vemos un contraste muy grande, ¿verdad? Porque Pablo, después de su conversión a Cristo, después de creer en el Señor, suena como una persona totalmente diferente, como una persona libre, como una persona llena de amor y del gozo de Dios, ¿verdad? En versículo 7, Pablo habla del valor supremo de Cristo y de su confianza, ya no en la carne, sino de su confianza en Cristo para su salvación. Pablo dice en el versículo 7, pero todo lo que para mí era lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Si Pablo fuera a colocar en una balanza todas las cosas que él tenía antes comparado con Cristo, la balanza se rompería a favor de Cristo, ¿verdad? Porque no hay nada que el mundo pueda ofrecernos comparado con el amor de Cristo, ¿verdad? Él dice que todo lo que era para el ganancia lo estimó como pérdida por o a causa del amor de Cristo. Por ese amor que Jesús tuvo, él todo lo estimaba como una pérdida. Yo pienso que si nosotros fuéramos culpables de un crimen que mereciera la pena capital y fuéramos a ser juzgados por el juez, ¿verdad? Y mientras que estamos yendo hacia esa sentencia, viene una persona, un abogado, y dice, no, yo voy a ir por él, yo voy a sacrificar mi vida por él, ¿verdad? Yo creo que nosotros estaríamos eternamente agradecidos y amaríamos a esa persona y quisiéramos recordar a esa persona y quisiéramos en agradecimiento servir a esa persona y hablarle a otros de esa persona, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Cristo, porque Dios es el juez perfecto, todopoderoso, santo, a quien tenemos que responder. Pero todos nosotros, porque por la santidad de Dios, aunque los pecados nosotros los podamos ver, a los ojos humanos se puedan ver como algo pequeño, delante de la santidad de Dios son
son pecaminosos, son dignos de muerte, porque Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ese abogado es Cristo. Cristo es aquel que, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros, pero a diferencia de nosotros, nunca cometió pecado. Vivió una vida perfecta, sin pecado, y se ofreció como ese abogado que intercede por nosotros. En la cruz, Él sirvió como el sacrificio y también nuestro intercesor con Dios. Ahí Él pagó todos nuestros pecados y también en su resurrección nos da la garantía de que Dios ha aceptado su sacrificio por nosotros, como lo que nos perdona y nos salva. Por lo tanto, por amor de Cristo, nosotros también como Pablo podemos estar agradecidos y amar a Cristo. Pero Pablo dice que él no solamente estima su pedigrí y todas estas cosas como pérdida, sino que lo estima todo, ¿verdad? Porque dice, y a decir verdad, en el versículo 8, y a decir verdad, incluso estimó todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Entonces, Pablo lo perdió todo. Pablo dejó de ser un hombre que era probablemente reconocido en el Sanedrín, ¿verdad? Como este fariseo judío hebreo de hebreos, como este fariseo perseguidor de la iglesia. Creo que él decía, él dice en la letra a los Gálatas que él estaba creciendo más en el judaísmo que todos sus contemporáneos. Pero todo el reconocimiento, todo lo que él lo tenía, él lo perdió y lo consideraba como nada. ¿A causa de qué? A causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, ese conocimiento no es solamente el conocer con la cabeza o saber información. Yo creo que es el conocer con tu corazón, que tengamos una relación íntima con Dios por medio de Jesucristo, que podamos darle todo nuestro ser a Él y contarlo como esa perla de gran precio y como ese terreno invaluable que es Cristo. Por ejemplo, en Mateo 13, versículos 44 y 46, el Señor nos da una parábola del reino de Dios. Él dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y que cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Entonces, Jesús es como este tesoro y esta perla de gran precio, ¿verdad? Él lo vale todo. El amar a Cristo nos puede costar todo, pero Cristo es ganancia. El Señor dijo en Mateo 16, 24 y 27, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, si algo perdemos por amor de Cristo, es ganancia, porque podemos ganar a Cristo. Pablo continúa en el versículo 9 diciendo, y ser hallado en Él. Entonces, él lo estima todo como basura con comparación con el amor de Cristo, y dice que él busca ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llegó la resurrección de entre los muertos.
Pablo quiere ser hallado en Cristo Jesús. ¿Y qué significa ser hallado en Él? Esta preposición en es la misma palabra usada en Romanos 8:1, cuando él dice, por tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, ser hallado en Cristo es estar unido a Cristo, es ser uno con Cristo. Quiere decir que hemos renunciado a cualquier intento de salvarnos por nuestra propia justicia, nuestras buenas obras, nuestra autoestima, o como podamos compararnos con el resto del mundo, con decir, yo no soy tan malo como es. Pero que solamente confiemos únicamente por la fe que es en Cristo. Hoy, como decía, hemos presenciado una muestra de fe y de obediencia en Franklin y en Natalie, al bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, publicando su fe en Cristo como su Salvador y Señor. Ellos están afirmando, como dice en Romanos 6:4, que han sido sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces ellos están confiando en la justicia de Cristo que viene por la fe. Ellos ya no confían en su propia justicia. Nosotros ya no confiamos en nosotros, sino que confiamos únicamente en la obra consumada de Cristo para nuestra salvación. Segunda de Corintios 5:21 nos recuerda que al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces, las buenas nuevas del Evangelio es que esa justicia que nosotros no podemos obtener por nuestros propios medios o por la ley, Dios nos da como un regalo, la coloca en nuestra cuenta y Cristo toma nuestros pecados. Es algo que solamente Dios puede hacer por nosotros y es el mejor regalo. En el versículo 10 vemos cuál es el propósito de que Dios justifique al pecador, ¿verdad? Que es importante porque qué interesante sería si todo terminara con que nos vamos para el infierno, pero nos vamos al cielo. ¿Todo terminan las cosas ahí? ¿Verdad? No, yo creo que hay un propósito más grande. En el versículo 10 dice, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de padecer de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, el fin de esta justificación es conocer a Cristo, ¿verdad? Y de nuevo, no es solamente conocerlo con nuestra mente, sino con todo nuestro ser, porque es lo que Dios quiere. En el gran mandamiento dice que amemos al Señor con toda nuestra mente, alma, fuerza, corazón, con todo nuestro ser, ¿verdad? Ahora, el ser justificado por la fe en Cristo nos permite conocerlo de una manera personal y íntima. Nos permite conocerlo a Él y recibir su amor. Nos permite saborear el estar en la presencia de Dios por medio de Él. Nos permite tener acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Podemos ahora tener acceso ilimitado a estar con Dios, a estar en la presencia de Dios. También podemos hacer nuestra morada en Cristo. Él dijo en Juan 15, ¿verdad? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Entonces quiere decir que ahora nosotros podemos vivir en Él. También, 1 de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces el propósito de que Jesús hubiera padecido por nosotros es llevarnos a Dios. ¿Y llevarnos a Dios para qué? Para adorarlo, ¿verdad? Para que, como dicen Filipenses 2:10 y 11, algún día podamos declarar que Jesús es el Señor, podamos arrodillarnos delante de Él para gloria de Dios Padre, para gozarnos en Él. De nuevo, todo con el fin de regocijarnos en el Señor. Pablo también anhela conocer el poder de su resurrección. Él dice, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección.
Hay poder en Cristo. Y es maravilloso porque cuando una persona vive en la carne, es esclavo a la carne. Pero con Cristo tiene poder para decir no al pecado y para vivir una vida gozosa y que agrade a Dios en su espíritu, ¿verdad? Por eso dice en Romanos 6, 5 al 11. Porque si hemos sido unidos a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, lo que a mí me encanta recordar el bautismo, mi bautismo, cuando encuentro alguna prueba o alguna tentación en mi vida, porque siempre recuerdo que puedo considerarme muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús, porque eso es lo que simboliza el bautismo, que hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo. Pablo también anhela participar en los padecimientos de Cristo. Él dice en el versículo 10, y de participar de sus padecimientos, para ser semejante a Él en su muerte. Entonces, yo creo que humanamente no es muy placentero sufrir, ¿verdad? ¿Quién se quiere voluntariar para sufrir? Una lista, ¿verdad? Pero Pablo quiere participar en los sufrimientos de Cristo y él dice en Filipenses 1:29, porque a causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él, ¿verdad? Y muchas veces en ese sufrimiento es que el poder de la resurrección es evidente, ¿verdad? Cuando podemos pasar por esa prueba sabiendo de que Dios nos sostiene, que su gracia nos es suficiente porque su poder se hace perfecto en la debilidad, ¿verdad? Yo estoy convencido de que Dios utiliza el sufrimiento y las pruebas también para acercarnos a Él. Por lo tanto, es posible que en el momento la disciplina sea difícil, pero yo sé que más adelante podemos ver la fidelidad de Dios, como Él ha obrado en nuestras vidas en todo momento, y en todo momento ha estado con nosotros. También recordemos Romanos 8, 17 y 18, donde dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Entonces, estas cosas que podamos padecer no se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Pablo quiere estos sufrimientos y anhela esto para llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. El propósito de padecer de los sufrimientos de Cristo es ser semejante a Él en su muerte, es seguir la vida que Él vivió y de vivir para amar a Dios y a nuestro prójimo y a predicar a Cristo crucificado y saber que por su muerte, como Él murió, nosotros también vamos a participar en la resurrección. Entonces, recordemos que viene algo mejor, ¿verdad? Que esta vida, cada día más cerca, que es estar por siempre en la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Y verlo cara a cara. Y como dice en 1 de Juan 3, versículos 1 al 3, ahora somos hijos de Dios. Es más, permítame leérselo, por favor. 1 de Juan 3, versículos 1 al 3. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, tenemos la esperanza de que también lo veremos y que seremos tal como Jesús es. Glorificado, perfecto, sin mancha y con vida para siempre. Todo esto, Pablo lo dice también porque él también anhela esa resurrección de los muertos. El versículo 11 él dice, si es que de alguna manera llegó a la resurrección de entre los muertos. Si es que de alguna manera, porque Pablo cree él va a llegar a la resurrección. Es una garantía. Tenemos esa garantía de que va a haber una resurrección. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Qué ánimo tenemos para el resto del día, el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Que hay una resurrección. Bien, algo que es seguro, que Dios ya lo compró y Dios cumple sus promesas. Entonces siempre regocijémonos en el Señor porque también hay una resurrección que viene para nosotros. Y que Cristo lo compró, que es un regalo, ¿verdad? Cuando Él dice que si de alguna manera, si es que de alguna manera llegó la resurrección de los muertos, yo creo que también implica que es algo que también requiere perseverancia de parte de nosotros en nuestra santificación. Pablo lo decía en Filipenses 2, 12 y 13, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios ya lo hizo, Dios ya lo compró por nosotros. Ahora nosotros también tenemos que ejercer nuestra salvación, ¿verdad? Tenemos que ir por el camino angosto por esta vida, que es lo que necesitamos, ¿verdad? En nuestra santificación. Y aquí vemos también que el deseo de Pablo, como es el deseo nuestro, resucitar para estar con Cristo. Porque Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Yo quiero ir y estar con el Señor, ¿verdad? Pero es necesario que esté acá con ustedes. Lo dijo en el capítulo 1, pero el deseo de Él es estar con Él. Y por eso, como termina la Biblia, ¿verdad? Regresa, Señor. Pedimos al Señor que regrese por nosotros para estar con Él. Pablo finaliza el capítulo 3 con la esperanza de la glorificación. ¿Y qué es la glorificación? Es cuando estaremos en la presencia de Dios con un cuerpo como Cristo, sin pecado y sin aflicciones, y para siempre gozosos en Él. Pablo dice en Filipenses 3, 20 y 21, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, hermanos y hermanas, por medio de la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios y la gloriosa esperanza de estar con Él, el verle cara a cara y ser tal como Él es. ¿Cómo podríamos aplicar esta palabra de Dios esta semana? Cualquiera que sean nuestras circunstancias, podemos regocijarnos al Señor sabiendo que Él nos amó y murió por nosotros y resucitó. Podemos mirar hacia la cruz cada momento como la muestra más grande del amor de Dios, que Dios muestra su amor por nosotros, en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que la gloria que se ha de venir, que va de ser revelada a nosotros, no se compara con cualquier aflicción que podamos tener. También podemos, para recordar la palabra de Dios, para recordar las promesas de Dios, podemos reunirnos en los grupos de células que estamos teniendo los miércoles. Por ejemplo, la familia Vallejos se están reuniendo los días miércoles a las 6 de la tarde, la noche. En la casa de la familia Hernández también nos estamos reuniendo los miércoles a las 6:30. Todos son bienvenidos para que recordemos estas promesas de Dios. También hagamos el tiempo a solas con el Señor
orando una prioridad para nosotros, para deleitarnos en Él y en su palabra, para contemplar su rostro, para que seamos como María, pensando en María y en Marta, quien Marta siempre estaba ocupada, ¿verdad? Pero María escogió la buena porción, deleitarse y contemplar el rostro de Cristo. Creo que siempre debemos pedirle a Dios que nos dé una visión más gloriosa y grande de Él por medio de su palabra, que nos permita verlo a Él como lo más valioso y lo que atesoramos más en nuestros corazones, para que al amar a Dios bien, como Él debe ser amado, también podamos amarnos los unos a los otros bien, ¿verdad? Recordemos que la única fuente de salvación es Cristo, que solamente por su muerte y resurrección podemos ser salvos. Y compartamos este mensaje con el mundo, compartámoslo con por lo menos una persona, porque es posible, todavía hay enseñanzas que son contrarias al Evangelio, ¿verdad? Todavía se predica que alguien puede ser salvo por medio de obras de la ley, pero claramente una persona es justificada por la fe en Jesucristo, no por obras de la ley. Oremos, por favor.